Muy buenas noches, España, muy buenas tardes, América. Una noche más en Locos por Nuestra Historia y hoy una cita muy especial ya que tenemos a un amigo que repite con nosotros, Antonio Bravo Nieto. Como recordaréis, en la primera ocasión que estuvo con nosotros nos ofreció una conferencia fabulosa que tuvo muchísimas visualizaciones y sigue teniendo a día de hoy sobre las ciudades de fundación española en el norte de Marruecos. Y en esta ocasión, Antonio, aprovechando la presentación de su nuevo libro, Las guerras internacionales a la escultura pública española 1850-2020, nos va a ofrecer una nueva conferencia en la cual vamos a hacer un recorrido por esas obras, esas esculturas, esos panteones, esas placas, esos nombres de calle que rememoran casi 200 años de participación española en conflictos internacionales. Nos vamos a ir a Guinea Ecuatorial, vamos a recorrer América, vamos a ir al norte de África, vamos a ir a Filipinas. Eh, Se dice que no hay un solo lugar en el mundo sin una tumba española. Pues vamos a ver si es cierto que no hay un solo lugar en el mundo sin un monumento que lo recuerde. Lamentablemente creo que no, pero hay más de 600 que ha recogido Antonio en este nuevo libro. Antonio es melillense, es doctor en Historia del Arte y ha desarrollado y desarrolla su labor en la doble vertiente de docente e investigador. Es académico, nada más y nada menos que de 4 importantísimas instituciones: la Real Academia de la Historia, la Academia Andaluza de la Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Real Academia de las Bellas Artes de San Telmo. Es asimismo miembro de varias instituciones tan relevantes como el Instituto de Estudios Ceutíes o la Asociación de Estudios Melillenses. En el año 2004, como bien sabéis, fue nombrado cronista oficial de la ciudad autónoma de Melilla. Ha formado parte del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga durante un periodo de 6 años y ha sido profesor visitante de la Escuela Nacional de Arquitectura de Tetuán en Marruecos. Actualmente desempeña el puesto de director del Centro Universitario UNED en Melilla. Ha formado parte de diversos proyectos de investigación, tanto internacionales como nacionales, vinculados con el estudio del patrimonio y la arquitectura en el norte de África. Sobre estos temas ha publicado numerosas publicaciones y ha recibido varios premios de investigación, así como un diploma internacional Europa Nostra por sus trabajos relacionados con la restauración del patrimonio. Dar el listado completo de obras de Antonio, de artículos, libros, publicaciones, nos llevaría, creedme, toda la noche. Así que yo remito a su página web, a su espacio personal, que es www.abravo.es, www.abravo.es, donde podréis hacer un recorrido por todo su periplo como autor. Asimismo, os voy a facilitar su correo electrónico, que es antoniobravonieto@gmail.com, antoniobravonieto@gmail.com, donde podéis poneros en contacto con Antonio para conocer en qué librerías podéis adquirir su nueva obra. Por mi parte, nada más. Agradecerte, Antonio, sinceramente y con todo mi cariño, que quieras participar una noche más con nosotros y darte paso. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, buenas noches España y América, como siempre empezáis. Primero agradecer este foro porque ya en mi otra intervención pensé que era un foro realmente privilegiado, ¿no? El poder estar y sobre todo con esa idea de compartir, de compartir ideas, de compartir historias que nos unen y que son capaces de hacer que estemos todos pues esta noche aquí. Por eso lo primero voy a intentar no defraudar y ser lo más ameno posible, aunque es un tema amplísimo el que voy a presentar. El tema que ahora van a ver en forma de conferencia, pues yo les pedí tanto a Miguel Ángel como a Alfonso que si encajaba, y ellos pues rápidamente me dijeron que les pareció una magnífica idea. Agradecerle desde luego a ellos dos este foro porque, bueno, fue un foro que nació en pandemia, pero que ahora yo pienso que ya vuela con aire propio y desde luego les estoy muy, muy agradecido. Como les decía, voy a presentar en forma de conferencia lo que ha sido el trabajo que está plantado en un libro. Un libro de los que no se pueden escribir en un periodo corto de tiempo. Es un libro que se ha ido escribiendo a retazos a lo largo de muchísimos años,
porque el poder visitar todo aquello que yo quería visitar para poder fotografiarlo y para poder documentarlo, pues no es algo que haya sido fácil. Ha sido muy placentero, pero no ha sido fácil, porque hay una enorme cantidad de materiales que ahora les voy a mostrar que reflejan el objeto del libro. Bueno, el libro de qué va de escultura, sí, pero va de las guerras, pues es que también va. En el fondo, ¿qué es la escultura? O entendamos de otra forma, voy a hablar de las consecuencias estéticas, en este caso de la escultura pública, de las distintas guerras en las que España ha participado desde principios del siglo XIX, más bien a partir de 1830 hasta la actualidad más absoluta. Claro, el tema es muy amplio, muy disperso, engloba todos los continentes, e intentar analizar ese reflejo de las guerras en la escultura es lo que me ha movido a encontrar cosas que me parecen muy interesantes y que esta noche pues voy a intentar transmitirles a todos ustedes. Siempre con la síntesis que lógicamente el tema me va a exigir. Voy a pasar ya a pantalla completa para ver la presentación en PowerPoint. Pues, como decía, es un libro que se ha hecho a lo largo de mucho tiempo y que ha sido verdaderamente pues, un placer poder recorrer todas estas representaciones. El arte se puede entender desde muchos puntos de vista, lógicamente, pero bueno, somos muchos los que entendemos el arte como una representación de las cosas. Es una representación de la sociedad y una representación de los hechos históricos y de los contextos históricos que les toca vivir. La obra va a englobar, pues, desde los primeros conflictos, que entendiéndolo como intervenciones internacionales, arrancábamos con Guinea Ecuatorial, para pasar luego a intervenciones en Portugal, en Cochinchina, en Vietnam actual, Marruecos, México, la Guerra del Pacífico, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, otra vez la Guerra de Marruecos, etcétera, etcétera, hasta llegar a la actualidad. El total de representaciones que he podido documentar pasan de los 600, son concretamente 619, de las cuales hay 474 que están en España, 73 que estuvieron en colonias, de lo que podía llamar colonias o pertenencias o protectorados de España, y otras tantas que también están en el extranjero. En total, pues he podido documentar pues, casi 474 obras en España, 100 en el extranjero, y bueno, documentamos también la autoría de casi 250 profesionales. La mayor parte de ellos, lógicamente, son escultores, pero hay también otros profesionales de otros ámbitos. Y en cuanto a personajes representados, pues pasan de los 200. Todo esto nos hace ver realmente pues, la complejidad que ha revestido, que ha tenido este trabajo. Empezaríamos en el 19, en ese siglo XIX en el que estamos en una España con Isabel II prácticamente, pues está recién nombrada reina, aunque era muy, muy joven, como ustedes saben. Y hay una intervención en Guinea Ecuatorial, de la que luego surge pues, la posibilidad de España de entrar en ese ámbito africano. Ya había alguna presencia anterior, una presencia desde el siglo XVIII, pero va a ser a partir de 1843 cuando se materializa esa presencia. Y un personaje realmente importante en ese proceso, de la segunda mitad del XIX, es Iradier. Este personaje cuenta con un reconocimiento, un monumento y algunas representaciones en su lugar de origen, evidentemente, en su provincia, que es Álava. También es cierto que en Guinea Ecuatorial todavía permanecen algunos monumentos de esta época que hacen referencia pues, precisamente de esta intervención. Hay otras intervenciones que, no por ser muy amplias, son poco conocidas, pero que también fueron relevantes. En 1847, en el mismo reinado de Isabel II, pues el marqués de Duero, el general de la Concha, interviene en Oporto en un momento de conflicto interno en Portugal y en representación de la Cuádruple Alianza. En este caso, esa representación, teniendo en cuenta que no fue una guerra propiamente dicha, sino una forma, digamos, de presionar, y también con la buena actitud del general de la Concha, marqués de Duero,
que consiguió pues, que no hubiera realmente un conflicto relevante, ¿no? Esa intervención está recogida en el monumento precisamente a este personaje, una obra que levanta Gilbert en 1885 y donde en un relieve aparece precisamente el general de la Concha pues entrando en Oporto, en esta ciudad portuguesa. También de la época, sobre todo, de Isabel II, pero sobre todo el gobierno de la Unión Liberal, ¿no? En el que España parece que vuelve a tener alguna influencia o empieza a realizar también intervenciones en el extranjero. Es una intervención en lo que hoy día es Vietnam, en Cochinchina, datada entre 1858 y el 62, de la que queda pues, un resto interesantísimo, que es un cementerio en la ciudad de Tocuán. Y en ese cementerio pues hay tumbas de españoles con una pequeña capilla en memoria de los combatientes franceses y españoles que cayeron en esta contienda. Hay que decir que bueno, España entró allí pues, arrastrada un poco por los intereses de Francia, y también hay que decir que los soldados eran españoles pero eran filipinos, porque la cercanía de Filipinas hizo que bueno, Francia quisiera contar con la colaboración hispana precisamente por su cercanía, por la flota, la Armada Española, que en esos momentos evidentemente estaba allí, y por tanto muchos de estos soldados eran españoles pero eran filipinos. Lo más curioso de este cementerio es el buen estado que ustedes pueden comprobar en las imágenes, que son fotos que me ha hecho mi buen amigo profesor de allí de Vietnam, Le Minson, y es el cuidado que hay, y es un poco el reflejo de la actitud de los vietnamitas hacia los muertos, ¿no? Es una actitud digamos, de respeto, de vinculación y digamos, de afecto hacia, sobre todo de respeto en la palabra. Podíamos pensar en que podrían estar vandalizadas, pero todo lo contrario, están perfectamente en un estado realmente bueno. La guerra de Marruecos, sobre todo la primera, ¿no? la que se va a dar en Tetuán, es una guerra importante ya, se trata de un número de soldados realmente relevante, y sobre todo el gobierno en esos momentos le dio una importancia extrema. Los principales generales españoles del momento, que también eran políticos, O'Donnell y Prim, son los dos héroes, los principales de esta contienda. En Madrid se levantaron arcos de triunfo, no solamente en Madrid, sino también en otras ciudades, digamos, en cierta manera, agasajando a los soldados que iban a la contienda. El problema de todas las contiendas, y es que es cierto que los monumentos luego pues conmemoran a las personas que han fallecido, a las personas que han hecho grandes actuaciones, pero evidentemente hay muchísimos soldados, hay muchas víctimas, lo que yo siempre llamo víctimas, que son los que mueren. Entonces los panteones son necesarios, lo vamos a ver en todas las guerras, y en la guerra de 1860 lógicamente tiene sus panteones. En Tetuán pues quedaron muchos soldados fallecidos que se enterraron en un cementerio cristiano que se realiza a tal efecto. Hay panteones también en Ceuta, por la proximidad, lógicamente, en donde se levanta este magnífico panteón de jefes y oficiales, que es obra de un ingeniero militar, y cuyos relieves en los que participa Susillo pues son de una gran calidad, como puede verse en la imagen. Otros panteones de esta guerra, de los caídos en esta guerra de África, están en Sevilla, en el que, bueno, en el cementerio de San Fernando, una de las obras primeras, ¿no?, cronológicamente más antiguas, es precisamente este panteón que se realiza en 1864, de forma muy clásica, pero con unos materiales realmente nobles. Las grandes figuras de la guerra de Marruecos de 1860 van a ser O'Donnell y Prim. Los dos cuentan con dos sepulcros monumentales de una enorme calidad y bastante diferentes. Pero, sin embargo, hay una cosa curiosa. Hay que tener en cuenta que tanto O'Donnell como Prim tenían una vinculación política muy, muy importante. Pero cuando ellos fallecen, en las prescripciones que se les dan a los artistas que tienen que diseñar los monumentos, se les indica que hay que escoger un momento en el que, por decirlo claramente, todo el mundo estuviese de acuerdo. Un monumento a un político
con la trayectoria de un político en el que unos pueden estar a favor y otros en contra, generaría disputa. Y en los dos, el tema prioritario es el tema de la guerra de Marruecos. En el de O'Donnell, que está en Salesas, en Madrid, que es una obra de arte realmente impresionante, realizada técnicamente pues, por Suñol, un arquitecto de renombre, pero diseñada por Cruzada Villamil, que es el que realmente diseña el modelo que hay que seguir. Hay que destacar, bueno, las escenas de O'Donnell entrando a caballo a Tetuán, esas imágenes de los hebreos de Tetuán dando vivas al ejército español, y además en español, lógicamente, y las columnas, las pilastras en las que aparecen animales, aparecen serpientes, escopetas, espingardas, chumberas. Era todo, eso es como digo, un monumento muy interesante de ver. Y el sepulcro de Prim, que estuvo inicialmente en el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid y luego trasladado al cementerio de Reus, que era la ciudad de este general, y que está hecho en damasquinado, es una técnica que utiliza el hierro repujado y dorado, obra de Plácido Zuloaga, que es un artista de renombre, y las esculturas realizadas por un escultor francés, Émile Aubert. Aparece de nuevo el general a caballo y, curiosamente, el toque, vamos a decirlo, liberal, más de hombre progresista del general, es recordado de una manera muy clásica, con personajes de la República Romana que, bueno, pues tuvieron una influencia y, sobre todo, eran más bien personajes vinculados en ese momento de la Roma clásica con lo que podíamos llamar progresismo, ¿no? Es una forma muy curiosa de dar el matiz de un general que, como todo el mundo sabe, era un general progresista, ¿no? Y había participado en la expulsión de Isabel II de España. Esta guerra tiene también, curiosamente, una gran repercusión en Cataluña, sobre todo en Barcelona. En Barcelona se realiza un concurso de proyectos para haber levantado un monumento impresionante a la guerra de África. Tuvo un ganador, Augusto Font, que es la foto de la izquierda. También participan algunos otros autores con unos proyectos realmente interesantes y que de haberse hecho pues hubiese producido pues una obra de envergadura. Pero como tantas cosas, pues no se llevaron a cabo. Esto es algo que también vamos a ver en otras ocasiones y que normalmente siempre tiene una explicación lógica. Los ecos de Marruecos también llegan a muchos sitios. Los leones de las Cortes, que todos conocemos, están fundidos, en la leyenda que tienen abajo, es fundido con los cañones que se tomaron en la guerra de Tetuán. O sea, esos cañones de bronce se fundieron y con ellas, pues, Ponciano Ponzano, que es el autor de las esculturas, tanto del frontón de las Cortes como de los leones, funde esos símbolos, ¿no? Ya prácticamente de España. En el monumento al general Martínez Campos, también un general muy comprometido lógicamente, con el conservadurismo en este caso, fue uno de los paladines luego de Alfonso XII, precisamente en su sepulcro, que realiza Mariano Benlliure, uno de los grandes escultores que vamos a tratar en esta conferencia, pues curiosamente, y a pesar de que Martínez Campos va a estar en muchísimos ámbitos, la parte principal del pedestal está dedicada a esta guerra de África. Y una de las referencias más extrañas, más sui generis sobre la guerra de África está en Filipinas, en la iglesia de San Joaquín, en Iloílo, donde el frontón completo de la iglesia es precisamente en la batalla de Tetuán, la rendición de Tetuán a las tropas españolas. Esta obra, que siempre despierta pues, la curiosidad por lo extraño y sobre todo por la lejanía, parece que pudo estar vinculada por el autor, el fray Tomás de Santarém, que es la persona que va a promover la obra, y que al parecer su padre había tenido algún familiar una vinculación con esa guerra. La cuestión es que tenemos ahí una representación tratada de una manera muy local, con lo cual estamos viendo que se trata de una mano precisamente o bien de Filipinas o de alguna de los lugares, un escultor nativo, y resulta desde luego un singular reflejo de esta guerra, cuando en estos momentos pues esas cosas importaban una guerra de España en un país pues como Filipinas, ¿no? Bien, pasaríamos a otra intervención. Esta fue mucho más reducida, la intervención en México. Estamos hablando del
general Prim, de nuevo, al que se le encomienda precisamente ver si España se alineaba o no con los intereses franceses. Ya hablábamos de los intereses franceses cuando Cochinchina. Aquí el general Prim fue más hábil y consiguió que España no interviniera en lo que se iba a convertir para Francia en un verdadero conflicto y en un desastre. Intentar imponer un emperador, en este caso Maximiliano. Parece que Prim pues, actuó con tenacidad para evitar, desde luego, que las tropas españolas, España en esos momentos estaba en Cuba y, lógicamente, había intereses muy, muy fuertes, pero que las tropas españolas no llegaran a intervenir. En el monumento a Prim, tanto en el que hay en Barcelona como en el que hay en Reus, tienen sendos relieves donde aparece Prim en México, en este caso el que acabo de señalar. Los autores de estos monumentos, tanto Puiggener como Alentor, porque es un concurso de proyectos, pues realizan una obra también realmente señera, ¿no? En Barcelona, como digo, y en Reus. Y un nuevo conflicto, Guerra del Pacífico. Llamada de Guerra del Pacífico, engloba el conflicto que España tuvo con Perú y con Lima. Es curiosa porque las representaciones que hay de las dos partes realmente son todas dando la sensación de que todo el mundo ha ganado la guerra, ¿no? En el fondo, todas las guerras de luego son evitables y para mí todas las guerras son fatídicas, ¿no? Empezando por ahí. Pero bueno, cuando uno ve esa representación en los dos lugares, pues resulta curioso precisamente ese sentimiento, ¿no? Los sentimientos, bueno, pues son las opiniones públicas, y las opiniones públicas pues son manipulables en un campo y en otro. En España el reflejo que hay son los grandes personajes, o sea, lo que se conmemora, la memoria es de los que intervienen, de los personajes que intervienen en ese conflicto. Méndez Núñez, Sánchez Barcaiztegui, sobre todo, y luego una serie de otros autores que voy a ver a continuación. Y como siempre, yo indico todas las guerras lamentablemente siempre tienen muertos y, claro, lógicamente la Guerra del Pacífico pues tiene sus fallecidos. La mayor parte de los que fallecen, lógicamente, están enterrados en donde fallecen, en este caso en Lima. Ahí hay un panteón, bueno, no es un gran panteón con una gran pretensión estética, pero sí que refleja la memoria pues, de esos marinos españoles que murieron en esas tierras, ¿no? Otros muchos sepulcros de marinos y con grandes referencias a esta contienda lo tenemos en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, Cádiz. El Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando es un monumento en sí mismo, es un edificio tan desconocido como admirable bajo todos los conceptos. Hay una serie es un lugar de la memoria, en este caso de la memoria de marinos, de los marinos de España, pues durante muchísimo tiempo. Aquí volvemos a encontrar referencia pues, a Barcaiztegui, el sepulcro de Barcaiztegui, de Méndez Núñez o el de Juan Bautista Antequera, que es cronológicamente algo posterior, y donde aparecen relieves que se ven perfectamente en esta lámina, precisamente de esta época y de esta contienda. Y luego está el reflejo de los otros países, lógicamente, en este caso de Perú. En Lima se levanta un gran monumento, ya de características nacionales, que incluso se hace en Francia, es un monumento que se exporta, se encarga en Francia, es de un escultor francés, Émile Guillaume, y en el que, bueno, a mí siempre me han encantado los relieves, ¿no? que pueden ustedes ver. El de abajo, por ejemplo, se ve la Numancia, pues a toda vela. Son en relieves muy narrativos, muy, muy figurativos, y en los que, bueno, pues se ensalza siempre digamos, el heroísmo, en este caso, pues de los miembros de las baterías peruanas y cómo pudieron resistir a una armada como la española, que era importante. Bien, saltando ya otra vez en este caso, porque sigue un orden cronológico, podía haber seguido otro tipo de órdenes, pero yo creo que esto es más, digamos, más didáctico. El Panteón de la Guerra de Margallo. La Guerra de Margallo fue una guerra que se produce en la zona de Melilla. Realmente hubo un conflicto inicial, pero luego Martínez Campos precisamente es el encargado de hacer una pacificación rapidísima, y los muertos pues, son enterrados en un panteón que están en el cementerio de Melilla. Vamos a ver el cementerio de Melilla mucho,
Pues porque prácticamente es como una especie de cementerio de referencia para muchísimos de los militares españoles que caen en las guerras de Marruecos. En este caso hay varios panteones, no solamente es este, pero este es el más antiguo, de 1893, y hay algunas referencias de otros sepulcros de este cementerio también que hacen vinculación con estos conflictos que se van a producir precisamente en esta época. Esto es un antecedente lógico. La guerra de Margallo es un antecedente tanto de los conflictos posteriores, que vamos a ver más tarde, y también de otros conflictos que van a ser tal vez los más graves y aquellos que van a representar tal vez una visión más dolorosa para España, puesto que lógicamente son guerras entre países, pero en un momento en el que la visión tal vez hispana, tanto en Cuba, hablo de Cuba, de Filipinas, de Puerto Rico, pues es que era como si formaran parte de la propia España. Quiero decir esto, que tiene algunas connotaciones de guerra civil. No significa que las guerras civiles no sean tan absolutamente dramáticas y a veces trágicas y repugnantes, ¿por qué no? Como las guerras entre dos países que no tienen nada que ver, porque hay veces que las guerras civiles son peores, pero sí que hay unas connotaciones precisamente de guerra civil, de algo que se rompe, ¿no? Cuba y Filipinas, el 98, bueno, no voy a extenderme en lo que representa para España como final de un periodo, es el cierre de un periodo importante. En esos arcos triunfales que se levantan tanto en Cuba como en Filipinas, pues se ve también pues una sociedad que en cierta manera vivía la guerra como algo que se te viene encima y que se tenía que representar de alguna manera. Los monumentos que existen y las esculturas públicas de esta guerra son bastante amplios. Solo hay un monumento general, o sea, un monumento a todos los caídos en la guerra de ultramar, que estuvo en Madrid, en el Parque del Oeste. A mí siempre me parece, cuando yo veo el proyecto y veo la realización, siempre dice, qué bonito se ve en el proyecto y realmente qué desafortunado se ve la realización. Es como si se hubiesen perdido las proporciones. El proyecto es de Mariano Belmás y trabajan una serie de escultores, porque muchos escultores famosos quieren trabajar, González Pola, Cabrera, Gallardo, cada uno hace una parte determinada del proyecto, pero que, como digo, fue curiosamente un monumento muy criticado en los años 10, los 20, porque, digamos, estéticamente no era excesivamente agradable, a pesar de que las esculturas eran de los principales autores españoles del momento. El monumento general, hablo de monumentos generales a los marinos de Cavite y Santiago de Cuba, está en Cartagena. Es un monolito bien proporcionado de González Pola, del 23, que bueno, ha ido evolucionando con el tiempo, no solamente por la piedra, porque no era de una gran calidad, por lo cual han tenido que cambiar las esculturas y rehacerlo, etcétera. Y también, curiosamente, en estas tres fotos se ven los cambios de escudo, ¿no? Pasamos del monárquico al republicano y luego al actual constitucional. Y ya nos centramos en los personajes, ¿no? Hemos visto los generales y los personajes tratados. Vara de Rey, el general Vara de Rey, pues tiene algunos de los monumentos más interesantes. Hay uno que en Ibiza y otro en Madrid. El de Madrid está muy transformado, pero el de Ibiza, que es de un escultor catalán, Alentor, es realmente muy dinámico, muy interesante, con un pedestal muy curioso y realmente muy bien trabajado. En Castropol, es un pueblecito extraordinario, muy pequeñín, de Asturias, el lugar originario de Villamil, pues hay un monumento realmente espectacular, que es a su hijo, ¿no? Al hijo preclaro. En él se pueden ver todos los detalles, no solamente el marino muerto abrazado por España, una mujer que representa a España, el ángel al final con el barco que remata la columna, esas columnas que nos recuerdan a esas columnas romanas, ¿no? Los monumentos romanos en forma de columna. Como digo, es un monumento que podría estar en cualquier capital, pero que está muy bien donde está, en ese pueblo asturiano de Castropol. Otras obras que están en Madrid, el monumento No Importa, que es del año 8. Algunos han confundido este monumento como vinculado a la guerra de Marruecos, pero su cronología en 1908 lo data perfectamente como
digamos, consecuencias de la guerra de Cuba-Filipinas. Personajes como Deuguiol Balanzategui, que tuvo un monumento en Tolosa, realizado en 1901. Este es un coronel de Filipinas, murió en Filipinas, y que fue destruido durante durante la Guerra Civil. Y curiosamente, hay veces que se recupera el personaje con un monumento diferente que intenta, digamos, cubrir la pérdida que se ha producido. Hay otras veces que no ocurre, pero en este caso sí. En este caso estamos hablando de Tolosa, en el País Vasco. Lógicamente, el de 1901 pues es un monumento muy bonito, muy curioso, con pedestal con cañones, y el actual, bueno, pues es un poquito más simple, pero la memoria se respeta igual. Y desde luego la guerra de Cuba y Filipinas lo que hace es ensalzar a personajes humildes. Es tal vez la característica de esta guerra. Hay grandes héroes nacionales, etcétera, pero algunos de esos héroes fueron personajes muy humildes. En este caso, el caso de Eloy Gonzalo, que tiene una escultura en Madrid, en el centro de Madrid, de Aniceto Marina, magnífica. También hay bustos que se han realizado posteriormente. Antonio Cancela, que tiene su busto en su pueblo, en Coristanco, o Gregorio Catalán en Osa de la Vega. Aquí es donde tenemos que de verdad aplaudir la labor que está haciendo Miguel Ángel con la memoria de Filipinas, porque los ciclos iconográficos, un ciclo iconográfico es algo que tiene un inicio, se ha producido la guerra, termina, se conmemora la memoria de esa guerra, los héroes, el fin de la guerra, etc. Pero los ciclos iconográficos suelen morir, empiezan y acaban. Es muy difícil de que una contienda del pasado vuelva a reanimarse, o sea, vuelva a reactivarse. Las labores, evidentemente, de reactivarlas pues, tienen que llevarlas a personas concretas. Y Miguel Ángel pues, es, evidentemente, la persona que ha movido pues, algunas de las últimas esculturas, reconocimientos en muchos pueblecitos de esos últimos de Filipinas, ¿no? Por lo tanto, es una cosa que hay que decirle aquí porque es justo decirla, es como es la realidad. Y volvemos otra vez a los muertos. Cuba, Filipinas, al final, todas las guerras generan muchísimos muertos. Yo en esto discrepo mucho de la forma de calificar, pero siempre se habla de héroes. En las guerras hay actitudes heroicas de personas concretas, pero yo creo que en las guerras lo que hay son víctimas. Todas las guerras generan legiones de víctimas, muertos, heridos, personas que quedan ya pues, tocadas de por vida pues, por los sucesos. De entre los muchísimos militares que participan, tenemos las actitudes heroicas. Esas son las que muchas veces se ensalzan. Pero como digo, la generalidad son víctimas. Y eso a mí me hace, claro, es una reflexión, porque el tema de la víctima siempre tiene un responsable. O sea, hay un responsable de que se hayan producido muertes concretas. Esos responsables siempre son complejos de analizar, pero los historiadores tenemos que hacerlo. Es algo que están ahí y que hay que buscar. ¿Qué pasa con las víctimas de Cuba y Filipinas? Con esas riadas de soldados que llegaban a España en una situación absolutamente lamentable, enfermos, algunas enfermedades les provocaban la muerte al poco tiempo de llegar, a los pocos meses de llegar. Eran casi mendigos que pululaban en las ciudades normalmente costeras. Hay un mausoleo a los héroes, a las personas más destacadas, Cuba y Filipinas, que está en el cementerio de la Almudena, de realización muy tardía, por cierto, porque no se culmina hasta 1928-34. Pero luego hay panteones de soldados repatriados en algunas ciudades costeras, sobre todo costeras de España. Yo quiero destacar el de Vigo, que hay una escultura realmente entrañable de González Pola, de un soldado moribundo abrazado a la bandera. También en Cádiz hay un mausoleo. En Lugo, en el cementerio de Lugo, hay otro panteón de soldados repatriados y hay otro muy interesante en el cementerio de las Corts en Barcelona, que es autor de un arquitecto catalán, Pere Falqués. Y estos panteones lo que hacían era recoger a los soldados que morían. Muchos de ellos podían ser catalanes o
o vigueses, etcétera, pero otros muchos eran personas que habían quedado atrapados por las condiciones que les había tocado vivir en esas ciudades. También hay que decir que la Cruz Roja tuvo un papel realmente prioritario e importantísimo en esta tarea, porque muchos de estos monumentos, estos panteones, fueron a partir de iniciativas de la Cruz Roja. Y de nuevo, pues el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando pues, conserva los panteones, en este caso ya mucho más monumentales, de los principales marinos que participan, Cervera, Víctor María Concas o incluso un monumento a la marinería y a la tropa. En ellos, bueno, ustedes pueden ver la calidad artística de estas obras. En el de Concas, pues Gabriel Borrás, que es un escultor que trabaja en los programas iconográficos de este edificio, realiza una escultura de una mujer con un barco digamos, en su pectoral. Las referencias marinas y sobre todo la calidad también de la Armada, porque solamente existe un panteón de marinos ilustres, cuando posiblemente podrían existir panteones de militares ilustres o podría y debía, tal vez, ¿no? La memoria aquí está más concentrada y sinceramente de una manera más sutil. A veces también estos españoles que conseguían llegar a otros sitios, como por ejemplo este hombre que muere en la isla de Martinica un año después, y que luego lo que se repatria se trae la placa que tuvo en su momento, actualmente en el Museo Naval de Ferrol. Y por supuesto, claro, todos los españoles que mueren, españoles cubanos en ese caso, porque muchos de estos españoles son cubanos, se sentían cubanos, y que fallecen en la isla. Ya existían evidentemente cementerios, que eran cementerios pues, cristianos, donde se enterraban a todos. Panteones exclusivos para los militares que caen, pues este que está en Santiago de Cuba, que es del año 1906, la patria de los mártires del deber. En Puerto Rico hay un monumento al soldado español desconocido de 1924, que es muy curioso porque se levanta sobre la tumba de un soldado español que siempre se supo que estuvo ahí y que curiosamente estaba bajo la protección. Había una lápida en la que se decía, un capitán de Estados Unidos decía que ese terreno de esa tumba era propiedad de Estados Unidos y que nadie podía tocar ese sitio ni esa piedra monolito que recordaba pues, a un soldado español que había muerto en ese sitio. Luego, posteriormente, se levanta ese monumento que ven arriba, aunque en el cementerio de San Juan Viejo hay un magnífico panteón donde reposan algunos militares también, algunos de los últimos gobernadores y dentro de una estética que, como pueden ver, pues es de una gran calidad. En Filipinas, y que me corrija Miguel Ángel, pues las referencias que he podido localizar son muchas menos. La placa de la iglesia de Valer, lógicamente, y bueno, más allá de los sepulcros de los soldados españoles que se pueden ir localizando. Es cierto que la historia de Filipinas, pues tanto la guerra que Estados Unidos emprende contra los filipinos enseguida, que fue bastante cruenta. Y, por supuesto, luego la Segunda Guerra Mundial pues arrasa bastante con muchos de los posibles elementos que pudieran habernos traído recuerdos de este conflicto. Y también hay, en el caso de Cuba y Filipinas, es un ciclo bélico muy interesante, muy intenso, porque es el bucle que se cierra. Hay un reconocimiento final, digamos, al fin de la guerra y a la superación de la guerra. Esto no piensen ustedes que es muy fácil. Algo se movía en América y también algo se movía en España para que en 1928 empiecen a levantarse monumentos al soldado español. El soldado español como un soldado que ha muerto allí, que ha luchado allí, pero que merece un reconocimiento. El primero está en Chile, en Maipo, aunque está absolutamente desdibujado, pero yo he leído toda la prensa en su momento, en el año 28, y está clarísimamente que es un monumento al soldado español y abajo todavía se ve el escudo. Está, como digo, muy descontextualizado. Y el monumento al soldado español que está en el Parque de las Lomas, que en Santiago de Cuba,
que es prácticamente un lugar de la memoria vinculado con la guerra, donde hay múltiples referencias precisamente a esta guerra. Entre ellos, por ejemplo, el soldado norteamericano, el soldado cubano, Mambí, o el soldado español, que aparecen representados en esta contienda. Y finalmente en España, pues esa superación de la guerra se lleva a cabo en el Monumento a las Antillas. Es un monumento que iba a ser muchísimo más grande, de más envergadura, y en la que participan pues, los mejores escultores del momento, Benlliure, Cristóbal, Juan Cristóbal, Asorey, Blay, etc. Finalmente, la realización fue muy tardía, no se termina hasta 1952, no se termina de hacer, pero aún así sigue siendo un monumento emblemático, tampoco muy bien conocido, y que es el monumento a Cuba, a las Antillas, en Madrid. Y también en Madrid, mucho más reciente, el monumento a Rizal, que también recuerda a este independentista, a este filipino que bueno, pues es uno de los padres de la patria filipina y de la independencia, en este caso, de este país. Y ya con esto, pues pegaríamos un cierre curioso en el que España deja de actuar en conflictos en América y en Asia, y a partir de la conferencia en principio de Berlín, en la que a España se le dan unas posesiones en África que son realmente mínimas, el norte de Marruecos, el Sáhara Ifni, Guinea. Esa posesión del norte de Marruecos se va a establecer en la conferencia de Algeciras, en 1906, aunque luego el protectorado no va a llegar hasta más tarde, años más tarde, como ustedes bien saben. Esta placa de la conferencia de Algeciras, pues bueno, nos refleja precisamente también de una forma artística un hecho que todos muchos conocemos. Marruecos tiene varias guerras, tiene varios ciclos bélicos. El caso de Marruecos, que es digamos, un momento importante de todo este proceso, podemos decir que se inicia en el año 9 y vamos a decir que se termina en el año 27. Es una guerra muy larga, muy extensa, con periodos, con paralizaciones, etc. Se inicia en el año 9 en la zona del Barranco del Lobo, muy cerca de Melilla, y ya de por sí comienza con el conocido como el desastre del Barranco del Lobo. Ahí, de nuevo, vuelven a surgir personajes populares que son capaces de realizar acciones heroicas reconocidas por todos, en este caso el Cabo Noval. Luis Noval es un joven asturiano que bueno, fallece en esta contienda, en el año 9. Tiene un monumento en Madrid, se le recuerda en Madrid de una forma genial, porque además es ni más ni menos que Mariano Benlliure quien realiza el monumento, un monumento con una talla espectacular. Y luego, aunque estuvo inicialmente enterrado en Melilla, se reclaman los restos y actualmente se le hace un panteón, en este caso en el cementerio de Oviedo, su ciudad natal, obra de un escultor, Hevia, que ya previamente había hecho algunas placas conmemorativas pues, de una gran calidad, entre ellas, por ejemplo, la que tiene en su calle, la calle suya en la ciudad de Oviedo. Luego también hubo otros proyectos, grandes proyectos, para hacer honor a los muchos fallecidos en la guerra. Estos ninguno se llega a concretar. Hay en Barcelona uno, que realmente también era espectacular por su tamaño y que en cierta manera intentaba recoger esa idea del monumento de 1860, o sea, prácticamente de 49, casi de 50 años antes, pero que tampoco llega a concretarse. Y otro que se iba a hacer en Valencia, que, bueno, en las fotos aparece que se le realiza el primer escalón de la base, pero que, bueno, al final, por falta de fondos o por desinterés, no se llega a concretar. Pero los proyectos existen y nos dan cuenta del interés, lógicamente. Los protagonistas son homenajeados de muchas maneras. Algunos en monumentos que no se llegaron a realizar, como el de Rollo y Guiloche, o el del propio general Marina. El general Marina, que tiene una responsabilidad importante y pues incluso él mismo no quiso que se le realizara ningún tipo de homenaje, y tiene su sepulcro, su sepultura en la Almudena y en una tumba digna, pero que no hay ninguna referencia estética y que por tanto yo no he recogido. En placa
placas de todo tipo y hechas por artistas de renombre. En el caso, por ejemplo, de la Portilla, con una cerámica destacable, obra de un militar, pero escultor, de Gado Barkenbury, o el de López Salcedo, en el que se mezclan el mármol, el relieve, etcétera. Hay monumentos, bueno, pues muchos sitios, en el de Ibáñez Marín, que está en una ciudad, en un pueblo del Levante, en Enguera, Ángel Melgar, que está en Madrid, junto al Palacio Real, y otros muchos que han sido destruidos pues, sobre todo por la Guerra Civil. En el Parque del Oeste había un verdadero museo de la memoria de la Guerra de Marruecos del año 9. Había una serie de columnas donde se invitó a escultores que realizaran bustos de distintos protagonistas de la guerra. El general Pinto, el teniente Borrero, Álvarez Cabrera, etcétera, etcétera. Hasta 9 he llegado a contabilizar. La Guerra Civil arrasó, porque el frente de la Guerra Civil estuvo precisamente en el Parque del Oeste, y arrasó prácticamente con todos estos monumentos y con el anterior que también antes habíamos visto. Lamentablemente hoy día no se conserva ninguno. Solamente en el Museo de Tarragona se conserva un vaciado del que fue, creo que era Blaulio de la Portilla, uno de los que fue uno de los militares que estaba precisamente en este conjunto de memoria escultórica. Uno de los cementerios más incógnitos, más desconocidos y realmente más peculiares de España es el que está en el cementerio del Peñón de Vélez de la Gomera. Es un cementerio que está picado en un escarpado, en un acantilado, en este peñón que es de soberanía española en el norte de África. Y ahí en ese cementerio, que es un cementerio realmente muy inaccesible, hay un sepulcro monumental a un farmacéutico, a Leopoldo Méndez Pascual, que tiene el sepulcro que ven ustedes en la imagen. Y que muchas veces yo me he preguntado cómo consiguieron o subirlo o bajarlo, porque no había otra forma de llevarlo. Y los monumentos a los muertos, pues de nuevo tenemos que venir a Melilla, donde se construye uno de los panteones más espectaculares que existe, lo digo claramente, en España, porque ese panteón tiene el mayor número de laureados condecorados con la laureada de San Fernando que existe en toda España. Muchos de los fallecidos que se producían en las campañas y que eran luego reconocidos y que reposan en este panteón, pues hacen que este sea un verdadero lugar de la memoria. Antes hablaba de que no existe un panteón de militares ilustres, pero sin duda que este panteón, que es un panteón amplio, de cantería, de una arquitectura muy sólida y muy bonita, pues precisamente tal vez ese panteón donde más militares caídos pues podamos encontrar en toda España. Es un hecho. Y aunque no vinculado con la guerra, pues claro, no podía dejar de poner aquí el monumento del alto comisario Gómez Jordana, que murió de causas naturales, pero en el ejercicio de sus funciones como alto comisario en Tetuán. En el cementerio de Tetuán, que es también un cementerio de la memoria impresionante, pues se levanta este panteón, este sorprendente panteón. Claro, pensar que esto está en Marruecos, pues uno lo que no se imagina es que en Marruecos hay, como vamos a ver a continuación, varios cementerios españoles y algunos de ellos con representación militar importante. Es obra de Cuyao Valera y es una obra muy acertada en la que, bueno, pues una España representada como dama de Elche, con esa característica con ese peinado característico que representa esta escultura íbera. Y esa guerra, como antes decía, en el año 9 se comienza la contienda, tiene altibajo, pero en el año 21 se produce algo que conmociona a España. El 98 conmociona a España, pero el año 21 también conmociona a todo el mundo. En un momento en el que los medios de comunicación eran mucho más evolucionados, mucho más activos, y lógicamente las consecuencias fueron gravísimas. Se produce el desastre anual, se produce una de las mayores derrotas del ejército español nunca, y en el que, bueno, el número de caídos se contabilizan pues, en torno a unos 13.000.
Algunos muertos de una forma digna y otros muertos, pues, claramente asesinados, ¿no? Es algo que, bueno, las cosas hay que llamarlas como son. Eso conmociona al país, lógicamente. Yo no vengo aquí a hablar de la guerra, sino al reflejo de esa guerra. Y claro, lo que ocurre es que por todas partes se empieza a reconocer tanto a los muertos caídos en general de esa guerra, cuya única representación nacional está en Melilla, en ese monumento que está en el centro de la imagen. Pero muchas poblaciones pues también van a hacer monumentos a los caídos de su capital o de su provincia. Es el caso de Cuenca, es el caso de San Fernando, con obras que son pues, de la calidad que ustedes pueden comprobar. En Bilbao, en el que Higinio Basterra realiza un monumento realmente interesante, donde se ven un soldado, un marino y un aviador, muy bien, con un diseño realmente muy bueno. Otros no son tan acertados, ¿no? Pero que, bueno, reflejaban un sentir general. Abajo tienen ustedes el de Granollers, el de Menorca o el del Ferrol. Son monumentos que se van levantando en muchos sitios, como digo, por la conmoción que produce la guerra. A veces a lo que se conmemoran son a las armas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los jefes oficiales de sanidad militar o de la caballería o de la aviación. Ya no se trata, sino que se trata en general por pertenencia. El de caballería es una obra excepcional de Benlliure, claro, bueno, pues, con tratamiento y que es tal vez una de las mejores obras escultóricas de este ciclo. Fernando Primo de Rivera, el hermano de Miguel Primo de Rivera, el dictador, falleció en Anual, en el año 21, y es un personaje muy, muy recordado, tanto en esculturas, o Adolfo Botín, mucho menos recordado, pero bueno, Adolfo Botín es formaba parte de la familia Botín, de los banqueros de España, los conocidos. Con lo cual, sí, hay algunos que se conocen más, otros se conocen menos. En el caso de Botín, pues tiene una escultura, en este caso realizada por el conde de Lleves, en el 61, que ha inmortalizado pues, a este personaje, que era un jinete muy famoso y falleció también en la guerra. Los personajes, les tengo que decir que hay muchos personajes. He elegido este porque con esto les voy a explicar otra cosa. No solamente, como digo, no vengo aquí a hablar de los hechos bélicos, que bueno, podría estar 10 horas, no la hora que intento agotar. Es el monumento al comandante Benítez, Julio Benítez, que está en Málaga. A su inauguración asisten los reyes de España, Miguel Primo de Rivera, que era el jefe de gobierno, y que inicialmente estaba en un lugar preeminente a la entrada de Málaga. Muchos de estos monumentos luego son desplazados, son movidos por cuestiones urbanísticas, pero al final, como yo digo, el monumento a Julio Benítez en Málaga, pues, que es de González Pola, claro, hay que ir a verlo, pero en época en que las palmeras están podadas, porque si uno está en el parque, en la zona de parque, y bueno, es un sitio que tal vez no sea el más oportuno, porque realmente hay que ir a buscarlo, parece que está en medio de la jungla. Y bueno, también nos habla un poco de cómo los símbolos van variando, van modificándose, y eso hace que, bueno, pues en muchas ocasiones pues, se desvirtúan, digamos, la imagen original de estas obras, ¿no? En este caso de este personaje. Y también conforme se va acercando la Segunda República, estamos en la dictadura de Primo de Rivera, la dictadura se va agotando al final, y se percibe, que es lo que yo me he dado cuenta, que los monumentos empiezan a realizarse ya, algunos de ellos en los interiores de los cuarteles. Es como si se hubiese perdido ya el empuje público y ya los ayuntamientos, las ciudades no estaban tan interesadas en ceder plazas para seguir recordando a todos aquellos que habían caído en batalla. Hay que decir que yo creo que el ciclo bélico de Marruecos, y vamos a empezar desde el 21, si estamos ya en 1930, sinceramente 10 años es un ciclo bélico agotador. Y llega un momento que digamos, la opinión pública lo que necesita es que se cierre la guerra, que se acabe, que se haya cerrado y olvidar, en cierta manera. Hay nuevos monumentos, algunos de ellos en Bilbao, en Moriles de Aragón, el Capitán Arena, Espinosa Uribe, o el de abajo, que es el de la Duquesa de la Victoria, donde aparece un regular
y con su traje característico de regulares, indígenas. De nuevo, el panteón de marinos ilustres, que yo no me canso de repetir. El José Lazaga, que es un marino muerto en campaña, pues tiene un sepulcro realmente espectacular, con una talla muy, muy buena. O Pablo Arredondo, que es otro de los monumentos destruidos durante la Guerra Civil y que ha sido recompuesto actualmente, y actualmente pues conserva un poco la memoria de este personaje legionario en su pueblo, Baeza. Y luego placas, cuando contabilizaba los 600 monumentos localizados y relieve, me refiero lógicamente a placas que tienen valor artístico, que tienen tallas, que tienen elementos en bronce o mármol tallado, etcétera, etcétera. No se puede contabilizar, evidentemente, nombres de placas de calles normales, pues que eso sería pues, inagotable, y es un censo que tampoco lleva a nada, ¿no? Las placas son de todo tipo. Hay placas genéricas, hay algunas que son en la casa donde nace el fallecido, otras son las que se realizan en las calles de que van a llevar los nombres, los lugares, a puestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando volvemos a los monumentos funerarios, de nuevo, pues tenemos que volver a Melilla. En este caso, al panteón de personas, de militares, al panteón de héroes de España, en el que se realizan algunas obras, y sobre todo al lugar, al penoso lugar donde se produjo la masacre de Montearruy. Allí quedaron restos de 3.000 soldados españoles que se enterraron de una forma, vamos a decir, circunstancial. Eso hizo que se pidiera desde el principio darles una sepultura digna. Hubo una suscripción nacional y se consiguió acometer la obra de un camposanto con más dignidad y que contaba con una puerta, como pueden ver, de la categoría de Juan José García, que es una obra realmente importante. Monumentos que también se construyen en Marruecos. Fíjese que hablamos de monumentos que están a la Melilla, a las víctimas, porque es una suscripción que se realiza en Melilla, pero que estaban situados en Dardrius, en Montearruy, en Nador, etcétera, que son ciudades marroquíes. Lo más curioso de estos monumentos es que yo pienso que cuando realmente se terminan, en ese momento ya lo que podría ser el gobierno, la administración, realmente no tiene interés en recordar más víctimas, y es como un pasar página. Antes he hablado de esta idea. Y estos monumentos se quedan bastante descontextualizados. Sobreviven en Marruecos y durante la independencia son desmontados y traídos a la ciudad de Melilla, donde actualmente están, todos ellos en instalaciones militares. Son monumentos con placas, algunas de ellas realmente de características muy notables, como por ejemplo la del centro, donde se ven esas formas modernistas, y donde no sé si ven ustedes al fondo pues la puerta de Montearruy. Y les hablaba antes de cementerios. Claro, los cementerios que quedan en España, en Marruecos, hay cementerios ahora mismo ya reagrupados en varios sitios. Los principales son en Larache, en Tetuán y en Alucema. Allí hay panteones de militares, sobre todo en Larache, que es la fotografía de arriba a la izquierda, o en el de Tetuán, donde hay algunos panteones como este de aviación, pues que son también obras muy, muy, muy destacables. E hispanoamericanos en la guerra de Marruecos, que también hay alguna referencia. El monumento a Francisco Suárez Ventimilla, que está en Quito, en Ecuador, estaba en la Academia de Caballería y cae en la guerra, y en su país, en Quito, pues se le levanta ese monumento. O un aviador, que es Juan José Estegui, que está en el cementerio de La Plata, en Argentina. Es un aviador que ya había participado en la Primera Guerra Mundial y que participa en las campañas de Marruecos, y muriendo en ellas en 1922. La vinculación argentina es muy interesante, se puede seguir, se puede rastrear con estas placas que se van realizando al ejército español, tanto en monumentos que ya se han desmontado. Todas estas placas, las dos de arriba están en Melilla y la de abajo es del cementerio de La Plata. Y donde se ve esta actividad de la Asociación de la Juventud Hispano-Argentina, que me resulta muy, muy curiosa, o de la colectividad española de La Plata.
Y finalmente, pues la guerra hay que terminarla, y está el monumento al desembarco de Alucema, que es el que cierra, de alguna manera, pues es el principio del fin. Es un monumento que está en el Museo del Ejército. Fíjense que ya no es un monumento público, sino que es un monumento que está en una instalación militar, y es algo curioso. Y ya como final de este ciclo, los protagonistas de la guerra. ¿Y quiénes son los protagonistas de la guerra? Pues los grandes generales que han dirigido las operaciones. Leopoldo Saro, José Sanjurjo y Miguel Primo de Rivera. Se hace una campaña en la que se le debían erigir monumentos en sus ciudades de origen. Leopoldo Saro en Úbeda, José Sanjurjo en Pamplona y Miguel Primo de Rivera en Jerez de la Frontera. En el caso de Saro, es una obra de Jacinto Higuera. Todavía podrán ustedes ver los balazos, porque ha sufrido atentados de alguna manera, pues, no sé, afeando su participación militar, aunque realmente fue una persona que no participó en la guerra civil de ninguna de las maneras. En el caso de José Sanjurjo, evidentemente su participación fue muchísimo más directa, y esto sí que ha generado conflictos. El monumento es obra de un escultor, Fructuoso Orduna, que realiza ese monumento que estaba coronado por el busto de Sanjurjo. El monumento empieza a tener ya atentados ya en épocas más recientes por parte digamos, de izquierdistas abertzales, incluso de grupos terroristas que consiguieron incluso poner una bomba, y finalmente el busto se suprimió, y realmente el monumento ha quedado tal cual porque no tiene ninguna referencia y no queda descontextualizado. Con lo cual, bueno, pues perdura. Sí que tengo que decir que, esto como dato curioso, que las dos figuras que están en este lugar eran un hombre y una mujer, ambos desnudos. Cuando cuando comienza el régimen de Franco, aparentemente a las autoridades no les debió gustar demasiado lo de la mujer desnuda, y le pidieron al mismo escultor, que fue el mismo Orduna, el que tuvo que realizar el mismo relieve pero con la mujer vestida, ¿no? O sea, los cambios. Parece ser que a José Sanjurjo tampoco le importó muchísimo que en su monumento hubiese una mujer desnuda, pero luego le repensaron o le leyeron la mente y la suprimieron. Y el gran monumento, lógicamente, es el de Miguel Primo de Rivera, que se realiza en Jerez de la Frontera, y es una obra espectacular de Benlliure. Realmente a mí yo destacaría los relieves en los que, bueno, aparece en un lado el estudio del avance sobre Alucema. Están retratados todos los actores, o sea, son retratos de esos grandes generales y almirantes españoles, y abajo también esa connotación del fruto de la victoria, es que la paz genera prosperidad, economía, y aparecen un grupo de marroquíes con elementos de agricultura y tal. Viendo este monumento, yo creo que todo el mundo me entenderá cómo los historiadores del arte, en concreto los que trabajamos la escultura, odiamos a las palomas, porque ven ustedes que, claro, los principales actores del monumento son las palomas, que están permanentemente ensuciando y deteriorando no solamente la piedra, sino las esculturas. Otro de los enemigos de los monumentos son las fuentes. Muchos de ellos originalmente no las tenían, pero luego son más ornamentales. Las fuentes terminan también deteriorando la piedra y los bronces. Y sí quería tocar la figura ahora de Franco. No he explicado al principio que hablo de guerras exteriores, guerras internacionales en las que España participa. Eludo las guerras civiles, tanto las carlistas, que ya no nos acordamos de ellas, pero fueron tan sangrientas como la guerra civil del 36. Y aparece la figura de Franco. Franco es un militar que podríamos llamar africanista, y lo que puedo decir de todo lo que yo he podido investigar es que la figura de Franco no aparece en ningún monumento previo a 1939 o 1936. Quiere decir que entre todas las representaciones, que son muchísimas, no aparece ninguna de Franco, salvo un relieve conmemorativo que tiene en su casa natal, en el Ferrol, que está dedicado a los dos hermanos, Ramón y Francisco Franco. Pero claro, en esos momentos, en 1927, el héroe es Ramón. Ramón acaba de
de realizar el vuelo del Plus Ultra. Es un personaje popular, conocido, que tiene otros monumentos también en otros lugares, no solamente de España, sino también de América. Y esa placa, pues, podemos decir que están los dos hermanos, pero que realmente yo pienso, en mi opinión, que el peso fundamental es el peso del hermano aviador, de Ramón, no de Francisco. Y el cierre así definitivo, no quería dejar de poner esta escultura, es uno de los monumentos más impresionantes que se realizan en Marruecos. Se sale del tema porque es un monumento que está vinculado en cierta forma con el alzamiento que dio lugar con el golpe de Estado que dio lugar al nuevo régimen que empieza a partir de 1939, pero cuyas formas son realmente espectaculares. Eso ha hecho que este monumento se salve de su destrucción, porque iba a ser condenado por la ley de la memoria histórica. Actualmente está en Ceuta, pero se ha conservado sobre todo por los valores artísticos que tiene, que son evidentes porque con ese diseño futurista, art déco, futurismo, etcétera, que están muy bien conjugados. Con esto yo, en cierta manera, sí que cierro definitivamente el ciclo de campañas de Marruecos, de lo que es el protectorado en Marruecos. Pasaríamos a la Primera Guerra Mundial. Bueno, decimos, bueno, en la Primera Guerra Mundial España no participa, sí, pero sí participan voluntarios españoles. Incluso las consecuencias de la Primera Guerra Mundial se sufren. Por ejemplo, un barco de Eizaguirre que hacía ruta por la zona de Ciudad del Cabo, pues encontró la mina, se hundió, y las víctimas de ese hundimiento, que es derivado de la Primera Guerra Mundial, pues están en ese panteón de Ciudad del Cabo, por ejemplo. O en Barcelona, donde se rinde homenaje a esos voluntarios españoles caídos en la guerra, en el monolito, por ejemplo, de la izquierda, o en los voluntarios catalanes caídos en la guerra, en esa obra también bastante interesante de José Clará. Tengo que decir que estos dos monumentos, los dos, han recibido placas posteriores que amplían, digamos, un poco el significado del monumento también a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Y sin entrar en la guerra civil, porque forma parte de un tema totalmente diferente, es un tema bélico, pero es un tema distinto por diferentes razones. No quise introducirlo porque yo pienso que merece un tema muy específico. En el sentido de que la guerra civil se utiliza, pero se utiliza para justificar un régimen concreto. Entonces se produce una mezcla que a veces resulta mucho más indefinida, esa cuestión bélica, que en todo lo que, por ejemplo, ahora mismo estoy expresando, ¿no? Pero sí he querido entrar en las connotaciones internacionales de la guerra civil, porque son muchas. En el caso, por ejemplo, de las brigadas internacionales, que también tienen una serie de monumentos muy amplios, porque hay también un activismo, en este caso, bastante notable. Yo, en este caso, voy a destacar, por ejemplo, uno que es uno de los que a mí me parece más impresionante, que está en Berlín, que es obra de un escultor alemán, Fritz Kremer, que realiza este monumento donde hay unos relieves. A mí me recuerda muchísimo a los relieves históricos romanos, ¿no? Son relieves que parecen casi de cómic, con figuras, con personajes, con edificios, y entonces, bueno, forma una historia. Es algo que a mí me parece espectacular. Y los dos de la derecha, bueno, pues he querido contrastar, porque en el mismo sitio, en Fatarella, hay un recuerdo, no se puede decir monumento, pero sí una placa conmemorativa a un jefe de unidad de carros alemán que murió, y al mismo tiempo, pues las brigadas internacionales tienen también otro relieve, ¿no? En cierta manera, esa disparidad o esos dos bandos, esas dos orillas que, bueno, en este caso se conservan. Los rusos, en este caso los soviéticos, no sería correcto decir ruso, pero sí que han guardado esa memoria. Hay un monumento de brigadistas rusos, que tal vez uno de los más curiosos que se han realizado en torno a las brigadas internacionales, que está en el cementerio de Fuencarral. Y en cuanto a los niños de la guerra, porque son esos niños que finalmente tuvieron que ir a la Unión Soviética, que hay una pequeña referencia en Gijón, en una playa de Gijón, pero también hay una referencia en algunos de los lugares donde llegaron, y algunos de ellos nunca volvieron, ¿no? En Osnin, en Rusia,
donde hay un pequeño monumento que recuerda pues esa niñez perdida, tal vez esa vida transformada y cambiada completamente por cuestiones de esta guerra. En el caso de la presencia italiana, pues contamos con muchos de ellos iban recibiendo, sobre todo, panteones funerarios en lugares pues, donde caían, en el caso, por ejemplo, de Valdealgorfa, y el monumento más impresionante es la pirámide llamada de los italianos, que está en el Puerto del Escudo, que se realiza en 1939. Es una pirámide, pues, un poco como esas pirámides funerarias que nos remontan evidentemente a Italia, ¿no? Con la M de Mussolini pintada en la puerta de acceso. Todos los muertos italianos, todos los caídos, todos los fallecidos italianos en España, tanto los brigadistas como los que habían venido formando parte del ejército fascista, están enterrados en el Sacrario Militar Italiano que está en Zaragoza. Es una obra espectacular, es de un arquitecto español, Víctor Eusa, del año 45. El Sagrario Militar Italiano es uno de los más grandes sagrarios militares del extranjero, que tiene Italia fuera del país. Y lo que es importante, porque ahora, cuando hablemos de Alemania, vamos a ver la diferencia, es que Italia no hace distinciones entre sus nacionales, sean brigadistas, hayan participado en la guerra civil o sean pues por accidente, etcétera, sino que todos están enterrados en el mismo sitio. Y los caídos rumanos de la Guardia de Hierro, en Majadahonda, tienen un monumento muy curioso. Bueno, hay que decir que los caídos rumanos fueron solamente 2, pero bueno, esos 2 se merecieron este curioso monumento así de corte clásico, ¿no? Casi postmoderno, ¿no? Que está en Majadahonda. Y en el caso alemán sí hay una diferencia. Existe también un cementerio alemán que está en Quacos de Juste, pero el cementerio alemán solamente recoge a alemanes que murieron accidentalmente en España. Por ejemplo, los que podían sufrir un accidente de avión en alguna contienda y caían en las costas de La Coruña, o un barco que se hundía, o un submarino que se hundió, por ejemplo, en el Levante. Esos marinos, esos soldados fueron recuperados puntualmente y enterrados en Quacos de Juste. Pero, sin embargo, no se enterraron a aquellos miembros de la División Azul que habían participado en la Guerra Civil. Podemos comparar, son 2 actuaciones, cada uno puede pensar lo que estime oportuno, pero claro, al final pues, se consigue que la vandalización de algunas de estas sepulturas, de estas tumbas, pues sea evidente. Posiblemente, yo pienso que si se hubiesen trasladado todos, pues probablemente pues, se podría haber evitado pues, actuaciones que tampoco son especialmente, que son lamentables, ¿no? Pues tratándose de muertos, por supuesto. Pasando a la Segunda Guerra Mundial, España participa en la Segunda Guerra Mundial con la División Azul. Lo más curioso de este tema es que cuando estuve buscando monumentos de la División Azul, lo que me encontré fue que es que no lo sabía. Entonces uno se plantea, claro, y dice, bueno, ¿y dónde están los monumentos? Pues no existen. Hubo un gran proyecto de monumento, que es el que está arriba, de Víctor de los Ríos, que además refleja ese sentimiento de los brigadistas que enterraban a sus compañeros, es saber dónde estaban enterrados. Levantaban croquis porque pensaban que algún día vendrían a recuperar el cuerpo. Es la idea del cuerpo que se abandona. De hecho, hay actuaciones en este sentido para recuperar a esas personas. Pero no se llevó a cabo este monumento. El único monumento que se realiza es el de Albacete, y porque el arquitecto municipal había sido de la División Azul. Yo creo que hay por ahí ya coló. Y luego algún pueblo que tiene alguna lápida que pueda tener interés estético, como la que pongo ahí de un pueblecito de Triguera. Por tanto, la Guerra Mundial, o sea, la División Azul, no tiene representación. Claro, las explicaciones, si vemos la historia de España y la historia universal, pues son evidentes. En esos momentos España no quería vincularse, Alemania pierde la guerra, España no quiere vincularse con esa idea de que España había participado en la guerra, con lo cual
se silencia y, bueno, pues no hay un ciclo iconográfico como se pudiera esperar por el número de muertos y por la importancia de la intervención. Sí que hay referencias muy leves, algunas en Austria o en Alemania, son referencias prácticamente anecdóticas. Y bueno, también me parece interesante comparar ese monumento sepulcral que está en la parte superior, que está en un cementerio ruso, Novgorod, y abajo el monumento también sepulcral de los mismos españoles que están en el cementerio de la Almudena. Bueno, la reflexión que uno puede hacer de esto es cómo el monumento a los soldados que vienen a invadirte, en el fondo, porque España, lo de la División Azul, lógicamente lo que fueron a invadir la Unión Soviética, pues son respetados en la muerte y sin embargo el país que los manda, pues realmente pues, se producen esos actos que son vandálicos y que realmente, teniendo en cuenta que lo que se está honrando ahí son personas que ya se han muerto, no creo que representen más símbolos, pero aparece de la manera tan lamentable como aparece. Bueno, en este momento cogí esa foto, pero bueno, no siempre está así, obviamente. Y luego también están los españoles que tuvieron que marcharse por culpa del fin de la guerra y por ser del ejército republicano. Muchos de ellos habían sido militares de carrera y que tienen que salir del país. Cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, muchos de esos militares participan, y además de una forma bastante gloriosa, en la Segunda Guerra Mundial. Los franceses no son muy dados a recordar a estos españoles que participan en estas batallas contra los alemanes, pero sí hay referencias en monumentos generales con placas como la que pueden ver, por ejemplo, abajo, o el único monumento o al menos que yo considero de más valor artístico es el que está arriba, Españoles muertos por la libertad, que está en un pueblecito, en Annecy, y es una obra de un escultor de Solera, español exiliado, es Baltasar Lobo. Esta vez el monumento más tiene alguna referencia al Guernica de Picasso. Y bueno, en el caso de Narvik, en Noruega, pues ahí los combatientes españoles de la 13 Brigada de la Legión Extranjera, pues la mitad eran españoles y mueren allí en este lugar de Noruega. Y allí hay un cementerio en el que están pues, estos españoles que se tuvieron que ir de su país y al final terminaron combatiendo contra los nazis y murieron en Noruega. Lo cierto es que la embajada española pues siempre suele tener una consideración y un respeto y un cuidado por todos estos reflejos que no dejan de ser de una contienda en la que hay españoles que están participando. Y bien, ya me voy acercando al final, aunque empezaríamos por Guinea Ecuatorial. El año 68 es el año en el que se produce la independencia. El gran monumento que existía en Fernando Po, en Malabo, es el de Ángel Barrera, que fue gobernador general. Fue una obra en conjunto pues, de un gran valor, de Josep Montserrat, de 1916. En el momento que se estaba firmando la independencia, ya desde el mismo momento hubo guineanos que empezaron a actuar en contra de este monumento pues como un símbolo. Y la Armada Española lo que hizo es que lo desmontó los bronces y actualmente está en la Carraca. Lamentablemente no está en el estado en el que debiera, porque, bueno, pues, tanto porque se trataba de un monumento realmente relevante y que, bien, yo creo que se merecería un lugar sobresaliente, que la Armada pudiera rescatarlo, pero ahora yo pienso que habría que cederlo o bien a una institución o a un lugar más importante para que pudiera verse. En Sidi Ifni, pues tenemos algo parecido. El gran monumento a Osvaldo Capaz, pues hay que desmontarlo. Actualmente queda la arquitectura del monumento tal cual, pero el busto, que es una obra de Aniceto Marina, pues se desmontó y actualmente está en la Academia de Toledo. Y de la guerra de Sahara a Ifni, hablamos del 57-58, pues bueno, estamos en una guerra que fue silenciada. Hay libros en el que se habla de la guerra que no existió porque no se le dio una repercusión mediática importante. Yo creo que en esos momentos, claro, estábamos con los 25 años de paz y el hecho de decir, no, es que tenemos otra guerra,
no encajaba evidentemente en un país que a lo mejor lo que quería era olvidar la guerra. Pero el caso es que esta guerra se olvida. Algunos de sus personajes sí tienen monumentos. Rojas Navarrete en Úbeda, por ejemplo, o Francisco Fadrique en Melilla. El más curioso es el Juan Manuel Maderal, que se le realiza un monumento en Erandio, pero que recibió atentados terroristas. Incluso un hermano del representado falleció en un atentado terrorista de ETA. Finalmente consiguieron tirar la escultura a la ría de Bilbao y cuando se rescató ese monumento, ese bronce ha estado rodando por algunos lugares y actualmente está pues, en un sitio ya de respeto que es en Almería, en el cuartel de la Legión de Almería. Y, por supuesto, los desmontajes de algunos cementerios o monumentos de los combatientes de esta campaña de Ifni y Sáhara, que están todos, lógicamente, pues en Gran Canaria, o al menos los más relevantes. Y ya para terminar, pues quiero señalar las misiones internacionales. A partir de 1987, España vuelve a entrar en todos los continentes, en América, en Asia, en África, pero ya desde una visión más vinculada con las misiones de la ONU o bien de la OTAN, son misiones en las que se participa y que han ido dejando pequeños monumentos de circunstancias que luego la mayor parte de ellos son desmontados o destruidos cuando ya la misión ha terminado y las tropas se marchan. En algunos casos sí que se mantienen, sobre todo cuando la memoria de la presencia española pues ha sido muy importante, por ejemplo, como en Mostar. La que realmente el hecho que conmovió más fue las víctimas del Jak-42, que fue ese avión que se estrelló en Turquía y sobre el que sí se han realizado, pues, sobre todo por la connotación que tuvo esa tragedia, sí que ha recibido pues, distintos monumentos, tanto en Zaragoza como en Burgos, como en Madrid. Y tal vez el más curioso, y ya esta es mi última diapositiva, y aquí ya termino mi exposición, es el monumento a la solidaridad con el soldado español, que está en el lugar más o menos aproximado donde el avión se estrelló y que ejecuta Turquía. O sea, claro, no perdamos de vista que Turquía forma parte de la OTAN y Turquía es un estado. A veces se nos va la cabeza un poco al siglo XVI y podemos ver a los turcos como aquellos de Lepanto, pero claro, estamos en el siglo XXI y los turcos son aliados, y no solamente son aliados, sino que tuvieron este gesto realmente destacable, pues digamos, de recompensar moralmente a esos soldados que murieron allí con esta escultura que es obra de un escultor turco que es Eray Okan. Y ya con esto terminado, yo me gustaría, pues eso, tal vez hacer un resumen, toda esta relación de referencias, pues a lo mejor ha quedado excesivamente como un catálogo abrasivo de datos y de obras, pero es ver cómo esa memoria es muy interesante, estudiar cómo los conflictos siempre se reflejan de muchas maneras, de muchas formas, y cómo eso forma parte, a veces sin que los veamos, sin que seamos capaces de identificarlos, pues de la historia visual de nuestras ciudades, y ahí están. Fueron objetos de esa memoria de su momento, representaron a las sociedades de su momento, y hoy, como poco, pues lo que nos debe hacer pensar en que la historia existe, y valorarla. Podemos valorarla de muchos aspectos, pero que se han transformado en cierta manera en una escultura urbana, pues que tiene que ser como mínimo respetada. Bien, como decía, la presentación de este libro, esta conferencia se basa en un libro. El libro es, como hoy día ocurre, pues está a la venta en muy pocos lugares. Yo, si hay alguien que está interesado en adquirirlo, lo que muy amablemente le daré datos de las librerías donde pueden adquirirlo, porque a lo mejor si no va a ser a lo mejor un poco complejo. Lo que haré será poner en contacto con esas librerías que sí lo pueden servir. Para contactar conmigo es tan fácil como entrar en mi página web, que es muy fácil, abravo.es, y ahí hay una pestaña que es contactar y me pueden mandar cualquier tipo de correo. Yo a vuelta de email puedo mandar la referencia que sea necesaria.
Pues muchísimas gracias. Yo esta noche he disfrutado muchísimo. Hemos tocado dos de los temas que más me gustan. Uno es la historia militar y otro, pues, la escultura. Bueno, Antonio sabe que bueno, mi padre se ha dedicado a algo relacionado con este tema durante toda la vida. Entonces yo desde niño he estado involucrado, he conocido a muchos de estos escultores, Santiago de Santiago, Marino Amaya, Salvador Amaya, y lo vivo de una manera un poquito pues especial. Para mí la escultura pues merece un respeto. Me ha dado mucha pena ver algunas de estas esculturas pues vandalizadas. Si bien con el esfuerzo de mucha gente, muchas veces pues desde su bolsillo personal, no son las instituciones quienes pues reparan estos monumentos. He visto el monumento funerario a los divisionarios en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. Cuando se vandaliza, a los 2 días está limpio, pero eso es por el esfuerzo de los familiares de estos divisionarios, de la Fundación de la Hermandad Nacional de la División Azul. Y como este monumento, pues otros. La escultura del último legionario muerto en la acción de guerra, Salvador Loreaga, que pues como muy bien ha dicho Antonio, acabó en un río, o tantas y tantas y tantas esculturas que hoy en día está de moda pues tirarlas por tierra. Me estoy acordando de una conferencia que dimos fantástica sobre Fray Junípero Serra y cómo estaban pues llamándole incluso, no sé, asesino, criminal a un fraile franciscano que no hizo más que cosas buenas en California. Antonio, muchísimas gracias por esa mención personal y yo creo que inmerecida. Yo creo que todos estamos obligados a hacer como agradecimiento a los que han venido antes que nosotros, pues todo lo posible por conservar su memoria. Mira, me estoy acordando ahora también de un monumento que está ahora en ciernes, que se está preparando, que tiene algo que ver, claro, con estas misiones internacionales. Es algo más antiguo porque es en la Castellana de Madrid y a los tercios, nada más y nada menos. Esas unidades no son los de españoles. Españoles pues quizás eran los menos, pero de soldados a las órdenes de la monarquía hispánica y que va a hacer Salvador Amaya aquí en Madrid y que curiosamente, pues igual que hizo el de Saturnino Martín Cerezo, va a ser por coestación pública, o sea, hecho entre todos nosotros, entre todo el que quiera apoyar. El que esté interesado, pues hay una página que se ha abierto que se llama lanzanos.com y ahí ya en proyectos ya veis. Es alucinante porque el proyecto está valorado en unos 200.000 euros. Es un grupo escultórico, son 5 piezas y un perro. Nada más y nada menos que en una semana se ha recaudado del bolsillo de gente que no tenemos mucho dinero, la verdad, ya el 10%. Pero eso es lo bonito, que un pueblo pues aporte cada uno lo que tiene para poquito, entre todos, para conservar nuestra historia y de alguna manera agradecer a los que dieron su vida, pues porque hoy seamos lo que somos, para bien y para mal, con nuestras luces y con nuestras sombras. Hay otro proyecto también en Villalmanzo, en Burgos, que muy pronto verá la luz, en el cual también estoy involucrado y que es una apuesta personal de la Asociación La Carrasca de Villalmanzo para homenajear a uno de estos héroes de Valer. Se sigue recordando a los héroes de Valer, se sigue recordando la Guerra de Cuba, se sigue recordando los tercios de Flandes y eso pues te hace sentir orgulloso. No todo es malo, ni mucho menos. Y nada, por mi parte, nada más. Hacerte quizás una pregunta. Tú como doctor en Historia del Arte, seguro que cuando ves un monumento no solo ves la historia de ese monumento, analizas pues quizás pues el aspecto artístico. Pero hay estatuas que no son, desde el punto de vista artístico, gran cosa, entre comillas, como la del Cabo Noval en Madrid, pero lleva detrás una historia brutal, una historia de un soldado que cae prisionero, es acompañado por los rifeños a la puerta del cuartel y le dicen
que manifieste que es Noval y que le abra las puertas para salvar la vida. Noval, lejos de hacer eso, lo que dice es: vengo con el enemigo, abridme fuego. Están a mi lado, abrid fuego. Ese gesto de generosidad, ese gesto de valentía. Yo creo que, no sé, aunque una estatua no sea un gran monumento, ese recuerdo, pues, desde mi punto de vista, es muy emotivo y ojalá todos nuestros pueblos y ciudades estuviesen llenos. Yo estoy harto de pelear con ayuntamientos que no quieren saber nada, de poner una escultura, una placa, no sé, una simple referencia en la casa de un soldado por el mero hecho de ser un soldado. Vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a agradecer, pues, a todos aquellos que han dado su vida por nosotros. Y, Antonio, uno, para ti, el que para ti es tu preferido. ¿Y por qué? Si me pides subjetividad, va a ser complejo, porque, hombre, como arquitectura, como panteón, el Panteón de Héroes de Melilla es un monumento no del todo conocido, pero que es realmente impresionante. O sea, es un lugar de la memoria espectacular. Y luego hay obras muy buenas, no solamente, tal vez, bueno, Mariano, evidentemente Benlliure estaría entre los... Pero González Pol hace muchas cosas y algunas de ellas de gran calidad. Pero lo que tú dices tienes toda la razón del mundo. El tema de la calidad. La obra del Cabo Noval de Madrid es una obra espectacular, ¿eh? Ahí Benlliure acertó muchísimo. Lo que pasa es que está en un estado bastante lamentable por descomposición de la piedra, ¿eh? Hay veces que las esculturas necesitan evidentemente un mantenimiento y ese mantenimiento no es el correcto cuando el que se las da. Y es cierto, tú has puesto la épica del personaje y esa épica del personaje es la que finalmente determina, pues, que a nivel de la opinión pública, pues se quiera, digamos, honrar a ese personaje y se convierte en un héroe. Cuando yo antes hablaba de lo de víctimas, cuando en una guerra decimos ha habido 14.000, yo no utilizo la palabra héroe, en eso soy muy, muy restrictivo. Son 14.000 víctimas y muchos de ellos, o algunos de ellos, tienen actuaciones heroicas. Eso es importante, sobre todo el tema del desastre anual, en el que realmente lo que había que buscar eran responsables, ¿no? Pero si todos los convertimos en héroes, ya no son responsables, porque la heroicidad es una cuestión individual. Entonces, la víctima está provocada precisamente por tomar malas decisiones, que también se toman, somos humanos y todos las tomamos, pero lógicamente eso tiene consecuencias. Y evidentemente yo como historiador del arte, lo que pasa es que mi formación es mixta. Yo lo primero que hice fue estudiar historia y luego ya me especialicé en historia del arte. Y no concibo que estén diferenciadas. Para mí el arte, y sobre todo la arquitectura, que es lo que más he trabajado, lo que hace es que refleja a la sociedad. Cuando yo veo un monumento concreto, el análisis del monumento me está contando quién lo hizo, cómo se hizo, o por qué se hizo, o qué hace ahí. O a veces digo yo, ¿y esto qué hace aquí? No encaja. Hay veces que también te encuentras cosas que son sorprendentes y digo, esto no me cuadra, no termina de encajarme. Y luego, evidentemente, esto te voy a poner un ejemplo con el valor que le damos a las imágenes. Y te pongo un ejemplo de la Semana Santa. Una cofradía puede tener una imagen que tiene una veneración absoluta y la imagen a lo mejor es de escayola. Y a lo mejor hay una imagen barroca del siglo XVIII y tal, pues que no tiene veneración, ¿no? Nadie le tiene ese afecto y tal. Hay un valor artístico, lógicamente, pero también hay un valor emocional. Si los dos están juntos, genial, pero bueno, los otros también existen. Y ya por último, el tema, yo soy enemigo de las palomas y también del metacrilato. Yo creo que el metacrilato ha venido a destruir el arte y la visión artística de las cosas, porque hoy día ya cuando te aparecen con la placa de metacrilato dices, pero mire, usted no sabe que eso se va a deteriorar, sobre todo en sitios de sol, etcétera, en nada. Y con eso... lógicamente, ¿qué hacemos? Pues es que es más fácil de hacer. No, hay que practicar los oficios y hacer buenas placas de mármol y de bronce para que eso para que puedan conservarse, ¿no? Lo otro es como efímero, ¿no? Una consideración efímera y sin ningún valor. Pues, tal vez el emocional, nada más.
Indudablemente, y si puede ser mármol, pues mucho mejor por la parte que me toca. Acuérdate de una cosa, del héroe anónimo. Efectivamente, un héroe tiene que hacer una heroicidad para... No todos los que participan en una guerra son héroes, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, pero muchas veces hay muchísimos héroes que hicieron cosas y igual no han quedado testigos, o los testigos que no lo han contado. Y esos son también mis héroes. Entonces, esas estatuas que hoy no se hacen, a lo que había en Madrid y que cayó porque era línea de combate en el Parque del Oeste, a los héroes en general de Cuba y Filipinas. Pues sí, efectivamente, yo entiendo que esa, pues aquellos que con nombre y sin nombre pues dieron lo que tenían para salir del trance. Hay varias esculturas. Hay una muy curiosa que ahora mismo está en Araca y que bueno, la presentaron al rey Alfonso XIII en Barcelona, que es curiosamente, a mí me llamó muchísimo la atención, que es Juan Soldado. Juan Soldado. Juan Soldado en España no es una iconografía, no existe, pero sí existe esa escultura en España, es obra de un escultor catalán, Piqué. Juan Soldado es un personaje de México y como es algo también de la tradición, pero es muy curiosa. Es una escultura de una calidad enorme, 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 una más de las que está en acuartelamientos, que significa que no la pueden apreciar el público en general. De una calidad, como te digo, esta que estoy hablando es realmente impresionante. Y hay monumentos, hay muchos monumentos genéricos. Cuando hablamos de los monumentos genéricos, como por ejemplo el de Melilla, siempre todas las guerras tienen un monumento a todos los que han participado en ella. Bueno, no todas las guerras, pero sí las más importantes. Hay un monumento funerario que le hemos tratado, que está en el cementerio de las Corts de Barcelona, que bueno, ese monumento recoge... Yo lo visito con mucha asiduidad. Yo tengo casa en Barcelona y ahora voy menos por la situación, pero y relativamente cerca de las Corts. Ese monumento que hemos... El que hizo Pere Falqués. Yo he hecho un estudio que yo creo que lo voy a publicar ya, porque estaba aguantando a ver si tenía más datos, pero tengo muchísimos datos ya inéditos. Yo siempre me preguntaba, porque aparecen los nombres de sus soldados, ¿quién es, no sé, Andrés Benàssar o Andrés Betarras? Pues Andrés Betarras era Andrés Benàssar, por ejemplo. Entonces he hecho un estudio de quiénes eran esos soldados, de dónde venían, quiénes eran sus padres, y me da muchísima pena porque está en un estado lamentable. Es precioso. A mí y además da una impresión entrar por esas habitaciones y ver los osarios y pasar una habitación y otra habitación. Son 732 soldados enterrados allí, con 732 vidas, que bueno, el catalanismo dice que son 732 soldados catalanes muertos en guerras, defendiendo una tierra que no habían pedido defender, no sé qué. Mentira, falso. Catalanes hay muy poquitos. Son madrileños, son andaluces, son murcianos, son aragoneses, son, no sé, hay de toda España. Y qué bonito que la ciudad de Barcelona decidiese juntar a todos esos soldados muertos, tanto en la repatriación intermedia, porque el primero enterrado allí llega a Barcelona en el año 96 y el último en 1900. Soldados que estaban enterrados en diversos cementerios de Barcelona y se los junta y se les da un homenaje. Eso dice mucho de la sociedad barcelonesa que dio todos sus esfuerzos. Estoy recordando a la familia Well, que puso incluso una fábrica que tenía vacía para hacer un hospital, y lo bonito de ese gesto humano, que yo creo que no sé si somos peor sociedad, pero hoy en día no lo veo. Y ahora, Antonio, nos vamos a La Gineta, Albacete, con nuestro amigo José Luis García Jiménez, uno de estos amigos que no falla en ninguna reunión. Antes de nada, recalca o nos hace llegar que en la ciudad de Albacete hay efectivamente un monumento a las brigadas internacionales.
y su pregunta versa o trata sobre José Lachambre, el general Lachambre, que como sabemos es el jefe que comandó la división Lachambre contra la insurgencia filipina y estuvo muy cerca de terminar con dicha insurgencia gracias a una campaña militar muy brillante. Nos pregunta José Luis si hay en nuestro país algún monumento, alguna placa o algo que recuerde la memoria de José Lachambre. Pues sí, sobre las brigadas internacionales realmente lo que he hecho ha sido elegir aquellos. Ahí sí he sido muy restrictivo porque primero se trata de un fenómeno muy reciente. Los monumentos que se le levantan a las brigadas internacionales tienen una cronología muy reciente y además se expanden por todo el mundo porque todos aquellos países que mandan brigadistas tienen alguna referencia, ¿no? Algunos países muchos más que otros. Y en España también es un fenómeno relativamente reciente, cuando se levantan esto por cuestiones obvias, ¿no? Pero muchos de ellos son monumentos, como digo, hay algunos de una gran calidad y hay otros que, sin embargo, bueno, pues ya antes he dicho el recurso al metacrilato, que yo creo que define pues el hecho de querer honrar algo, pero que los materiales no acompañan a lo mejor el sentimiento que se le quiere poner al homenaje. Entonces, bueno, en eso también he sido también muy exclusivo, no solamente citando casos. En el libro lo hago, cito casos muy concretos. En el caso que pregunta de José Lachambre, no conozco ningún monumento o placa conmemorativa o relieve que esté vinculado con este personaje. Lo que no significa que no exista, porque pues ha habido cada vez, si siguiera investigando, pues siguen saliendo placas que existieron. En la guerra civil se destruyeron muchas, en muchas ciudades, o edificios que se caen, y hay veces que obtengo referencias de placas que pudieron ser buenos relieves y que sin embargo no tengo más referencia que la documental, con lo cual es complicado. Pero ese nombre no lo he encontrado en ninguno de los 600 y pico que tengo catalogados. Enhorabuena, me ha gustado. Bueno, me incorporo un poco tarde, pero pienso recuperar. Me tenía aquí unas cositas y creo, no sé. Bueno, primero digo, la carraca está en San Fernando, eso cada uno, la carraca no está en Cádiz, está en San Fernando, pero bueno, entiendo que, bueno, tampoco en barrios de Madrid me puedo perder y tal. Lo que sí era un tema, es que nada es por casualidad y esta conferencia no ha sido casual hoy. Podría haber sido hace un mes, puede ser hace unos meses o dentro de unos meses. El lunes, aquí con la nocturnidad y alevosía, la alcaldesa ha retirado la estatua ecuestre del general Varela. Una estatua que lleva en el año 46, creo. Sí, que no había nacido, yo en el 50-70. Pero que, como dice Miguel Ángel, fue por lo que ha dicho de los tercios, eso fue por suscripción popular. Hubo gente que pagó dinero porque Varela fue un bilaureado en la guerra de África y aquí en San Fernando, en los años 20, pues se tenía como, no sé, como Vinicio en su pueblo, yo qué sé, era un héroe, ¿no? Entonces, ideas de capitán era un héroe. O sea, no es porque esa estatua franquista de memoria histórica, no han podido con ella, no han podido quitarla por la ley de memoria, porque artísticamente es una estatua de Aniceto Marina, efectivamente, que el nivel aquí toda la vida, eso es un icono de la ciudad, y se ha inventado una remodelación absurda de la plaza del Rey, que se llama la Plaza donde está, que es la excusa perfecta para ella, y decir, bueno, esto es modernizar la ciudad. Y bueno, me esperaba que hubieras tocado el tema de Varela, y por eso quiero yo tocarlo yo, porque me toca en la fibra directamente. No, Andrés, no toco Varela porque por la razón, al delimitar lo que es la guerra civil o los personajes vinculados con la guerra civil y los personajes vinculados con la guerra de Marruecos, lo que hago es ir al monumento. Y si en el monumento encuentro alguna referencia a las guerras exteriores, como por ejemplo Miguel Primo de Rivera, todas las referencias que tiene y que adorna el monumento pues son vinculados con la guerra de Marruecos. Pero sin embargo, de Varela no hay ninguna referencia vinculada con la guerra de Marruecos, a pesar de que fue
un personaje central para el protectorado y como alto comisario, y además una persona con una personalidad militar que todo el mundo conocemos. Estoy de acuerdo en la obra de arte, es una obra impresionante de Aniceto Marinas. La realización ya es más tardía y no encajaba en mi conferencia. No es que no encaje en mis gustos, probablemente en mis gustos sí encajan, pero no en la conferencia porque se ha eludido la contienda. Como cuando hablaba al principio, no sé si estaba del sepulcro de Prim y de O'Donnell, entonces se elige en esos sepulcros un motivo vinculado con la guerra. Para ensalzarla, o Martínez Campos, pues igual, guerra de Marruecos. Pero evidentemente hay otros militares en los que los motivos de sus monumentos pues no están vinculados con guerras exteriores. Puede ser la vinculación de los de Varela son vinculados con la contienda civil. Y es por esa razón que, aunque sí lo meto en el libro como personaje ahí que está, pero no lo he metido en la conferencia. No sabes lo emocionante que me ha parecido escuchar la referencia a la Asociación de Estudios Melillense, a la que pertenece, ¿verdad? Claro, como socio fundador. Como socio fundador. Bueno, pues yo he sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Estudios Melillense, estando de presidente Jesús Salafranca. Madre mía. Ha llovido ya, ¿eh? Organizamos 40 años. Sí, sí. Organizamos el curso del Islam español, que fue un éxito cultural increíble. Bueno, yo era secretario de aquel curso, ¿vamos? Y era el que publicaba en el telegrama de Melilla la referencia. En fin, te lo he contado en un mensaje que te he puesto en Facebook. Lo digo para no dar la brasa. Estupendo. Quien no escucha. Entonces, bueno, pues que me ha emocionado muchísimo, porque yo viví 4 años en Melilla y fueron, pues, quizás de los que con más cariño recuerdo, uno de los mejores momentos de mi vida. Éramos muy jóvenes, sí, señor. Y bueno, quería hacerte la siguiente pregunta. Fíjate que escuchándote y demás y reflexionando un poco, me daba cuenta de que primero, felicidades por la conferencia, que me ha parecido interesantísima, además de extraordinariamente original. Quiero decir que esto no, un enfoque así es la primera vez que yo lo escucho y lo veo. Y por eso te digo que reflexionando en lo que estaba, veía que, por ejemplo, a partir del estudio que se hace, no solamente se estudian históricamente una serie de monumentos, sino además qué monumentos se hacen en cada momento histórico referidos a otros momentos históricos. No sé si me explico. Uh-huh. O sea, cómo se va viendo la historia ya pasada en aquel momento, pero en aquel momento, a través de los monumentos. Quiero decir con esto que es que el tema parece muy especializado, pero en realidad es un melón que cuando lo abres te puede llevar por un montón de caminos. Claro. A la hora de estudiar y analizar, ¿no? Entonces, ¿qué camino has visto tú que te resultarían sugerentes o resultarían atractivos para estudiar y para seguir a través del estudio de estos monumentos y a través de esta arquitectura y demás? Una pregunta muy acertada, y voy a intentar no irme por las nubes. Yo tengo, sobre todo en el mundo anglosajón, cuando te presentan a alguien, lo que te pregunta, bueno, ¿tú qué eres? No para saber si eres muy importante o no, sino cuál es tu formación, ¿no? ¿Cuál es tu formación? Mi formación es muy heterodoxa, porque historiador del arte, pero sobre todo muy vinculado con el patrimonio. Yo soy de los historiadores del arte, pero muy vinculado a tocar la realidad, al patrimonio como tal. Y entonces, claro, ¿qué camino sigue? O sea, el camino es, evidentemente, primero el respeto al patrimonio que cada uno tenga en su lugar. Como tema genérico, hay muchos caminos que se pueden recorrer ahí. Pero hay un camino clarísimo, y es que todos tenemos patrimonio en todos sitios.
Las localidades españolas que están tocadas en el libro son 182 localidades. Habrá más, probablemente, o habrá cosas que sean menos importantes como monumentos o como relieves conmemorativos. Pero lo primero sería una catalogación de muchas de esas obras que seguramente no están protegidas. O sea, yo voy no como elemento de investigación, sino como un elemento de protección. O sea, como una responsabilidad de los distintos lugares en los que se les informa que tienen unas placas conmemorativas. Hay un pueblo, por ejemplo, Constantina tiene 2 placas que son magníficas. He puesto una de ellas. Hombre, yo imagino que en el ayuntamiento lo saben, seguramente si son ellos los que viven allí. Pero a lo mejor lo que no saben es contextualizar que lo que tienen es una joya. Ahí es donde está el valor y, digamos, de la comparación. Es fundamental comparar y ver y proteger. Hay cosas que a lo mejor no se pueden proteger. Y luego está la opinión pública. Antes Andrés tocaba el tema del monumento a Varela, que tiene otra connotación, en este caso, obviamente, por eso la han tomado con él. Pero es que la están tomando con otros muchos monumentos solamente porque son de militares o sencillamente porque no va con los nuevos tiempos, como si pudiéramos eliminar una serie de... Entonces es muy importante hacer una valoración que sea objetiva de lo que estamos viendo, de qué es una obra de arte, de qué es lo que está representando. Y evidentemente es la ciudadanía, la sociedad civil, por favor, es la que tiene que tomar. Lo que pasa es que, bueno, que esto es muy fácil decirlo, pero yo llevo muchos años en esta línea, intentándolo. Y ahora, como vías de investigación futura que serían interesantes, pues fíjate, Miguel Ángel lleva con lo de Filipinas y ahora acaba de hablar de un tema que me ha puesto los dientes largos y es buscar las listas de ese panteón que está en Barcelona, de Perafalqués. Pero es que hay panteones en otros muchos sitios, en algunos lugares que ni siquiera saben quién está allí, o nadie se ha atrevido a ir allí a ver qué gente está enterrada de un determinado panteón. O esculturas magníficas que están metidas en un cuartel, que están muy bien. Está genial que estén en un cuartel, están protegidas, pero son esculturas que tienen que estar al servicio público. La de Araca a mí me parece la más fundamental. O sea que es un contacto con el patrimonio. Yo cuando me dice historiador del arte, el arte no se dedica al humo, a las ideas, al mundo de las ideas. Yo soy un historiador del arte con los pies muy, muy clavados en pensar que el patrimonio es algo muy importante y que hay que protegerlo. No todo, evidentemente. Y eso es lo que nos exige, digamos, ser académicamente muy estrictos, ¿no? No podemos decir que todo es bueno y todo es malo. Atacar la obra, estos monumentos y esta obra histórica, porque es que son obras históricas que nos representan la historia, atacarlas por motivos ideológicos es exactamente igual que hacer hogueras de libros. Es exactamente igual que quemar libros. Marcos, pero esto es la historia de la humanidad. Es que en la historia de la humanidad esto ya ha pasado miles de veces. A los emperadores romanos lo hacían muchísimo mejor porque les cambiaban la cabeza nada más. O sea, como era la escultura, le quitaban la cabeza y le ponían la del nuevo emperador. Y llegaba el faraón y con un cincel quitaban la referencia a la anterior. Esto es historia de la humanidad. Tampoco pensemos que esto es que nos está pasando ahora o que ha pasado. Yo creo que es una cuestión de los tiempos. Siempre pensamos que la renovación exige algo de destrucción. Que yo lo veo hasta natural, pero yo lo que diría es que esa destrucción tiene que estar muy, muy, muy controlada y de que no podemos destruir por destruir, porque en esa destrucción generalizada pues podemos perder cosas que son importantes, ¿no? Pero hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a las poblaciones, porque si las cosas ocurren porque las ciudades y las sociedades quieren que ocurran, porque siempre hay mecanismos para oponerse. A veces es que alguien quiere que la gente quiera que ocurra. Ya. O que nuestras ideas son minoritarias. Porque alguien quiere que sean minoritarias. No. Yo creo que la sociedad tiene una fuerza, es como un tsunami. Buenas noches.
Juan Navarro desde San Roque, donde residimos algunos de Libertad Española. Bueno, don Antonio, felicitaciones por su conferencia, muy instructiva. A un lego como yo, mi idea, pues me ha abierto mucho los ojos, me ha dado mucho conocimiento, y ya nuestro lado nos da yuyu. En cambio, países como está mentado, como Turquía, como Bosnia, como Sudamérica, que sí, que ellos sí reconocen la valía y el esfuerzo de esos soldados españoles. En Portugal he visto estatuas dedicadas a capitanes españoles también. Y si me permite, apostillo, el famoso monumento americano, el Iwo Jima, ese de la banderita, los americanos y más, pues justamente en su base hace referencia a la guerra hispanoamericana del 98. Y ahí están nuestros soldados en homenaje y respeto. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué envidia a veces se le tiene a otra gente, a otros países, que sin tener obligación sí son en cambio gentiles con el respeto y el recuerdo? Y en España, pues, al revés, como ha dicho por ahí de San Fernando, echando abajo estatuas, la que se nos viene encima. Es decir, reescribir la historia cuando sabemos que la historia es como es. De nuevo, felicitarle por la conferencia, don Antonio, y buenas noches a todo el mundo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, tiene usted gran parte de razón y, bueno, ¿qué puedo decir? Yo hay una reflexión en el que, bueno, hilando un poco el tema de las guerras, ¿no? Porque todas estas guerras que son tan relevantes, pero cuando cuantificamos el número de bajas en la guerra, porque, bueno, también hay que cuantificar, claro, siempre hablamos de la guerra civil, se nos olvidan las guerras carlistas, ¿eh? En la primera guerra carlista casi murieron 200.000 personas. Es que no ha habido, si sumamos todos los conflictos desde 1840 hasta el 2021, la suma de todos los conflictos exteriores en los que España ha participado, no llegamos ni siquiera a los muertos en la primera guerra carlista. Bueno, yo ya no voy a entrar en la guerra civil porque eso sería... Pero bueno, había hecho también mis cálculos, ¿no? Con lo cual, realmente, cuando hay veces que uno reflexiona dónde realmente el miedo que podemos tener es el miedo a nosotros mismos.